faltan 10 segundos. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes, 3 de la tarde, 5, 4, 3, 2, 1. Yo soy Ricardo Bajorreras y hoy vamos a hablar de Palestina, silencio es complicidad. Casi le pego un cabezazo a los 121 días. Salí de aquí. Remata de cabeza Darwin Lom y gol del Tigre. Mañana hay clásico. Mañana volvemos a la cancha. Mañana vamos a ganar. El poderoso Tigre Achumani. Tenemos un equipazo este año. Equipazo. Y con gente que quiera la camiseta. Hemos cambiado, hablando de política, hemos cambiado al comandante Chávez por el comandante Castro. Vuelve Raúl, el comandante Castro. Le mando un saludo a su viejo, que es un gran stronguista. Hoy, Palestina, tu silencio es complicidad. El silencio te hace cómplice. Hay una táctica sionista de invisibilizar el genocidio contra el pueblo palestino, que a pesar de que ya no salga en los grandes medios de comunicación hegemónicos, continúa. Ahora es un genocidio silencioso. Ha dicho ayer el señor Benjamín Netanyahu que en la segunda fase de reconstrucción de Gaza, Tarabí que te vi, que no se van a ir de la franja de Gaza hasta que jamás se desarme. Bueno, hace 2 días se entregó el último cuerpo del rehén, ya se eliminó ese reloj que había en Tel Aviv contando los días. ¿Y los rehenes? ¿Cuándo vamos a hablar de los rehenes palestinos? El plan turístico de convertir a la franja de Gaza en una riviera para el turismo y las finanzas internacional continúa. El plan de construir un Board of Peace, una junta de paz, presidida por Donald Trump, sea o no sea presidente de los Estados Unidos, le ha invitado a Javier Gerardo Milei a que conforme esa junta de paz para Gaza. Junta de paz que, si funciona, va a sustituir a las Naciones Unidas. Por eso venimos diciendo desde hace más de 2 años de genocidio que lo que están haciendo en Gaza es un laboratorio. Probar cosas a ver si funcionan. ¿Se puede exterminar a un pueblo sin que nadie alce la voz? Sí, se puede, ok, dale, metele. ¿El siguiente pueblo cuál es? Ya, ¿podemos quedarnos con Groenlandia? Sí, claro, sí, dale, se puede. ¿Se puede secuestrar a un presidente? Sí, dale, se puede. Todo eso que antes no se podía, porque había una cosa llamada derecho internacional. Para de hacer esto. Había un mundo basado en reglas. Con lo de Palestina, con el laboratorio, el ensayo de Palestina, aniquilar a un pueblo, exterminarlo, sacarlo de ahí, llevarlo a Somalilandia, como están planificando para construir ahí unos lindos balnearios a las orillas del mar Mediterráneo Oriental, y de Yapa, que de eso no se habla, de Yapa quedarse con el agua de Palestina, quedarse con el gas y con el petróleo, porque la franja de Gaza es muy rica en gas y en petróleo. ¡Oh, casualidad! Hoy, Palestina, tu silencio te hace cómplice de los nazisionistas, te hace cómplice de los criminales de guerra. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Sí, aguante palestino, loco. Estado genocida, Israel estado terrorista, van más de 80.000 personas asesinadas impunemente, más de 22.000 niños masacrados. ¿Y está todo bien? Bueno, nuestro silencio es complicidad, la humanidad ha abandonado al pueblo palestino. Y dentro de unas décadas, 4 o 5, el próximo siglo, dentro de 80 años, la gente se preguntará, mirando por el retrovisor al pasado, ¿por qué el mundo no dijo nada? ¿Por qué el mundo no hizo nada para evitar el genocidio silencioso, el exterminio de un pueblo palestino? Antes de ayer se ha conmemorado un aniversario más de la liberación del campo de concentración y de exterminio de Auschwitz, en Polonia. Y los señores de Israel han dicho nunca más. Nunca más un genocidio, nunca más un campo de exterminio, nunca más un campo de concentración.
Qué paradoja, ¿no? Israel, Estado genocida, que en la Franja de Gaza sigue aplicando la famosa línea amarilla. No se han ido, siguen ocupando tierra palestina, la tierra gazatí. Y si cruzas la línea amarilla, la partición silenciosa de la franja, chacatao. ¿Es esta línea amarilla que cruza toda Gaza? Una línea de bloques de hormigón que, en teoría y según el plan de alto el fuego impulsado por Estados Unidos, marcaba un límite provisional. A partir de ahí, Israel debía ir retirando sus fuerzas poco a poco hasta abandonar por completo Gaza para que los palestinos pudieran retomar su vida y recuperar su tierra. Ese era el plan. Se suponía que era una medida temporal, pero imágenes satelitales muestran otra realidad. BBC Verify y Forensic Architecture han detectado que esos bloques en varios puntos se han movido cientos de metros hacia adentro de Gaza, ampliando de facto la zona controlada por Israel. Y, mientras tanto, la línea ni siquiera está marcada en todos los tramos. En algunos sitios es tan vaga que cruzarla sin saberlo puede costarte la vida. Por ejemplo, las fuerzas israelíes reconocieron haber matado en diciembre a dos hermanos palestinos, Fadi Abu Asi de 11 años y Goma Abu Asi de 8 años, por cruzar la línea amarilla mientras recogían leña para su padre discapacitado, según contó su familia a Sky News. Y no es un caso aislado. Desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, Israel ha matado al menos a 447 palestinos, 77 de ellos cerca de la línea amarilla y 62 por cruzarla o acercarse demasiado, incluidos menores, en teoría dentro de una zona segura. Al este de la línea amarilla, Israel está instalando una presencia casi permanente. Según Forensic Architecture, ya mantiene 48 puestos militares dentro de Gaza, 13 de ellos levantados después del alto el fuego, conectados por nuevas carreteras militares y por el desvío de corredores como Magen Oz, para que queden dentro de su zona de control mientras demuele barrios enteros en zonas como el este de Han Yunis y Jabalia, a veces incluso más allá de la línea marcada en los mapas y empujando todavía más al oeste a la población palestina. Resultado, hoy Israel controla de facto más de la mitad de Gaza, entre un 50 y un 58% del territorio, según mapas oficiales y análisis de la ONU y de grupos de monitoreo. Justo el pedazo de tierra más fértil, los terrenos más altos y los cruces fronterizos. Sobre el papel, la línea amarilla era una línea de retirada. Sobre el terreno, con bloques que se mueven hacia adentro, puestos militares nuevos y civiles abatidos por acercarse, se parece cada vez más a otra cosa. Una frontera de facto y el primer paso para partir Gaza en dos y consolidar una presencia israelí permanente en la mitad del enclave. La línea amarilla, no es una línea del teleférico, es una línea de ocupación sionista. Los palestinos son detenidos y asesinados por Israel una y otra vez. Primero durante el salvaje saqueo de su patria, la Nakba, en el 47, en el 48, más de 1 millón de palestinos los sacaron de su casa y tuvieron que salir rajando. Solo se llevaron la llave. La llave es un símbolo de resistencia palestina. La ONU reconoce el derecho al retorno. ¿Por qué se viola el derecho al retorno del pueblo palestino? Luego llegó el genocidio en connivencia con Estados Unidos y la Unión Europea. Y ahora algo peor, el borrado a través del silencio, la distracción y la retirada gradual de la atención de su continuo sufrimiento colectivo. El silencio ahora no es neutralidad, el silencio es complicidad. Vamos a recordar la liberación del campo de concentración nazi por parte del Ejército Rojo de la Unión Soviética. Auschwitz no lo liberaron los gringos, aunque te hayan contado otra película en Hollywood. Nunca más. El Estado de Israel ha aprendido la lección. Es evidente que no. Hoy no es un día más. Hoy el mundo recuerda lo que pasa cuando el odio se vuelve ideología, sistema y silencio colectivo. Hace 8 décadas 6 millones de judíos fueron asesinados, no por lo que hicieron, no por lo que pensaron, sino por ser judíos. El holocausto no comenzó con cámaras de gas, comenzó con silencio, con odio normalizado, con el mundo mirando hacia otro lado. Por eso el día del holocausto no solo es memoria, es advertencia. Israel no nació del dolor, pero sí de una elección clara. El pueblo judío nunca más estará indefenso, nunca más sin voz,
Nunca más sin hogar. Recordar el Holocausto es defender la verdad, es combatir el antisemitismo incluso cuando cambia de nombre, es entender por qué Israel existe y por qué tiene derecho a defenderse. Hoy recordamos a las víctimas y honramos su memoria con lo más esencial: vida, identidad y un Estado judío fuerte. Nunca más es ahora. Nunca más, seguro, porque el horror que hicieron con vosotros es el mismo que hoy estáis haciendo con el pueblo palestino. Deshumanizar, cercar, castigar colectivamente, justificar la violencia y el sadismo, la historia no absuelve a quien convierte el dolor heredado en coartada para infligirlo a otros. La historia os pondrá en vuestro sitio, como hizo con vuestros verdugos. Seréis recordados como lo peor del siglo XXI, y tarde o temprano llegará un Nuremberg II para vosotros. Pero no por venganza, sino por memoria, para dejar claro que ningún genocidio se puede legitimar. Ahí veíamos al comienzo de este video una voz oficial de la propaganda sionista reivindicando un derecho a defenderse del Estado de Israel, un Estado judío israelí fuerte, y todo eso significa asesinar a más de 22.000 niños. Eso es derecho a defenderse. ¿Qué culpa tienen estas guaguas? Israel ha borrado del mapa el ente colonial a más de 2.700 familias. No al padre, a la madre, al tío, al sobrino, a la cuñada, no. Ha exterminado por completo. 2.700 familias enteritas han desaparecido. Y no ha sido una tragedia, ha sido un exterminio. 6.000 palestinos se han quedado sin familiares vivos. Esto sigue pasando hoy. Tu silencio es complicidad. Vámonos a la Franja de Gaza, porque continúa la vida. El boxeo, qué lindo es el boxeo. El boxeo como guardia alta siempre, nunca baja, arriba la guardia. El boxeo como símbolo de resistencia de la niñez y sobre todo de las niñas palestinas de Gaza, que sacan toda esa rabia golpeando al saco de boxeo. Un saludo para toda la gente que practica el deporte de las 12 cuerdas. كل الطاقات السلبية كنا نجمعها من الحرب كنا نجي نفرغها هنا. تعرض انه القصف وهيك وكنا نخاف، فانا لما صرت اجي على الملاكمة كنت اطلع كل هالخوف هذا في الملاكمة. انتقدونا وعلى التواصل الاجتماعي على الانستغرام على كل حاجه، بس كان الحمد لله يعني كان في عندنا اراده انه احنا بدنا الشاب زي البنت. جيت اقوي شخصيتي وانمي مهاراتي واعرف باي وقت ادافع عن حالي. الفكره كانت غازا بوكسن وومن، طبعا هي واحنا مشينا مع بعض في المشوار هذا. طبعا احنا كان ب 2020 كان اول افتتاحنا لغازا بوكسن وومن. طبعا اشتغلنا لجميع الفئات العمريه. صارت الملاكمه اللي عندنا الاحتلال حرقها، بدنا نعمرها، بدنا نظبط لها ونأسس فريق المنتخب يشارك في محافل عربيه ودوليه. مش عندنا كان كلفظات ولا عندنا كيس ملاكمه ولا في اي حاجه، كنا نتدرب على المخده، كنا نتدرب على شو اسمه على ايديا، قعدت تقريبا اكثر من سنه ونص وانا بتدرب على ايديا. كان قبال يعني كان الحمد لله كثير كان عندهم من الناس عندهم تفاهمات للبوكسين وعندهم حابين يلعبوا لعبه الملاكمه كثير. كان يجي اتصالات كثير على اللعبه هذه والحمد لله كان عدد كبير كان مشاركين فيها. رسالتي للناس وللبنات بالذات انهم يتدربوا الملاكمه لانها شيء كثير مفيد. عشان نرفع علم فلسطين ونسمع النشيد الوطني الفلسطيني، كل بنت حلمها زي هيك تكون. حابين انه كثير بدنا نلعب وهيك انه نصير نطلع ابطال ونرفع علم فلسطين في الدول اللي برا. Qué lindo es el boxeo practicado siempre desde la invención del boxeo por las clases populares, una manera de resistir también, de salir y combatir a la pobreza, al racismo, al clasismo, como lo hacía Cassius Clay y Mohamed Ali. Esto es una imagen de Cisjordania, una mujer palestina vendada y unos señores orgullosos y riéndose. Vámonos al paso de Al-Karama. El paso de Al-Karama es la única vía de escapatoria de la Cisjordania ocupada, de la Palestina histórica, para pasar
a Jordania, al reino de Jordania, y en ese paso fronterizo se humilla, como en esta foto. Este no es un viaje corriente, es una prueba de dignidad, es la única salida palestina al mundo, el paso al Karama. Pero allí sucede una grave crisis, humillación sistemática, explotación económica y ultrajes sin precedentes. Este paso es controlado por Israel. Los palestinos que cruzan hacia Jordania denuncian que las puertas están cerradas y les hacen perder el tiempo. Ellos no manejan el paso e Israel redujo las horas de apertura a solo 5 horas al día. También lo cierran continua e inesperadamente sin ninguna razón y aviso. Las consecuencias, grave crisis sin precedentes y congestión de miles de viajeros que obliga a muchos a regresar tras una larga espera pese a tener reservación y documentos al día. Los palestinos cansados de este abuso israelí piden a las autoridades palestinas y jordanas que intervengan para disminuir los altos costos que les imponen. Entrar a Palestina hay que pagar, salir de Palestina hay que pagar, estar en la fila hay que pagar, entrar a la sala de espera hay que pagar, por sellar y moverse hay que pagar. No son testimonios individuales, son quejas grabadas y públicas, pero hay una forma rápida de cruzar. El VIP por $150 por una distancia no mayor a 2 kilómetros. Es un servicio pensado para facilitar el paso, pero según la gente es una solución clasista que estratifica a los viajeros. Más de 1.5 millones de palestinos cruzan este paso anualmente. Estudiantes, trabajadores, enfermos y familias. Según varios expertos, lo que sucede en este paso no es un problema administrativo, es una violación a un derecho y a la dignidad humana. Lo que la gente pide es claro: abrir el paso 24 horas al día, más días a la semana, aumento de empleados y ventanillas de atención, regular el transporte y detener el abuso y la especulación. Los viajeros se preguntan, ¿cuándo volverá el trato digno para los viajeros? Pues Karama significa dignidad. Karama significa dignidad. El árabe y Palestina will never, nunca se rendirá. Vámonos ahora a conocer la historia de un abuelito, Abu Ahmed al-Arida, que ha sido expulsado, sacado de su casa. Han derruido su casa 3 veces a lo largo de su vida. La vida de este abuelito palestino es una vida prácticamente de refugiado, expulsado de su casa en el 48 durante la Nakba. Nakba significa desastre en árabe. Ahí se tuvo que ir de la Palestina histórica de su casa, se tuvo que ir a Cisjordania, luego a Gaza. Lo han expulsado 3 veces. 3 veces se ha tenido que salir corriendo de su casa, Es la historia del pueblo palestino a través de este abuelito de la Palestina histórica, Abu Ahmed. وال67 هجرونا بالجبال وال84 مشاكل والدنيا كلها. بعدت اليوم 25 ما نطلع من دار الواحد، شو نسوي فينا؟ نتحسر تحسير، قاعدين نقطع قلوبنا علينا. شو مانا دم كلب الواحد طول حياته ويشتغل فيه من 48 لليوم يشتغل عنده خشه. هو خرب المخيم، فيش مخيم، خلوه كله عملوه شوارع، ما فيش شيء مخيم. نازحين صار سنه وسنه ونص نازحين من الدور، اطلعونا وهدوا الدور وسووا الدور، مش قادرين يصدورنا. شو نعمل شو نسوي؟ بدي شيء في هالحياتنا هاي اللي شفناها يعني. اللي ما رجعش على بيتي وانام في تختي. لو برا انام على قصر مش الي مش مبسوط فيه. لو نام في قصر برا مش مبسوط فيه. خيمه او بيت شعر قاعد فيه الي حريتي ببقى مبسوط فيه، متنعنش. صعب علي انا ما اشوف بيتي، بطلع على بيتي من بعيد ومش قادر اصله ولا قادر اشوفه. الله اعلم خراب من جوا، مهدود من جوا، شو فيه ولا مش عارف. بيطخوا علي النار، طخوا علي ممنوع اخش، ممنوع اطلع من دارك. طلعونا من الدار، قطعونا اول مره وثاني مره وثالث مرات، ثالث مره بدون عربي ولا انجليزي ولا عبراني بحكي، بالاشاره اطلع البس واطلع يلا. شو ما اخذتش شيء معي، طلعنا هيك طلعنا بوعينا، شو بدنا ناخذ معنا؟ مش انا تهجرت من 48 وال 67 وال 25، اصعب شيء في هالحياتنا هاي اللي شفناه يعني.
67 في الهضبة السورية على هضبة الدبابات حوالي 1000 دبابة في الهضبة المرميات مشان العرب كلهم. هاي أنا شوفي صورتي وين اللي رافع إيدي على الدبابة هرب 67. احنا زي العصافير طلع علينا هين زي العصافير، احنا هيك عايشين. وين ما احتصاد وين بدي نروح؟ هو كل واحد بيتمنى يموت فيها في البلاد هاي، الكل بيتمنى يموت في البلاد المقدسة هاي، احنا بلاد انبياء هاي. ارض الرباط مش احنا. Palestina, la tierra de la resistencia. ¿A dónde nos quieren llevar? Somos como los pájaros. La historia de este abuelito palestino es una historia de resistencia, como la de estas guaguas que vemos ahí a full pantalla. Hay también, la gran mayoría de la población palestina es musulmana, pero hay también, quedan poquitas, algunas iglesias católicas, y así se reza en Palestina. Los sionistas han bombardeado mezquitas, hospitales, han bombardeado absolutamente todo, también iglesias cristianas católicas. Y mientras tanto los soldados del Estado terrorista de Israel se van de fiesta. Necesitan desestresarse de este genocidio. Están teniendo muchos problemas de estrés postraumático. El estrés postraumático se estudió a raíz de la guerra de Vietnam, cuando volvían los soldados gringos de masacrar al valeroso pueblo norvietnamita. Sufrieron durante toda su vida estrés postraumático. Es decir, cuando asesinas impunemente, cuando masacres, nadie queda limpio de eso. Por muy psicópata que seas, por muy el hipotálamo lo tengas destruido, ahí en el hipotálamo está nuestro sentido de la empatía. Y luego esos soldados gringos se suicidaron, se alcoholizaron, se engancharon, fueron adictos a las drogas, la sociedad norteamericana les dio la espalda, y con los soldados que están cometiendo este genocidio está pasando exactamente lo mismo. Pero algunos se van de fiesta y gustan mucho de las raves. ¿Qué son las raves? Las fiestas de música electrónica, donde todavía tienen un cierto grado de impunidad a lo largo del mundo. Vámonos a votar y mover la cabeza y saltar a las fiestas de música electrónica, a las raves. Hoy en Soldados Israelíes aliviando su estrés. ¿Es irónica la presencia sionista en la escena ravera y psytrance? DJs sionistas en festivales globales, un fondo que invierte en eventos y en genocidio. Nada de esto es nuevo. Pero concretamente el género musical que más parece atraer a los soldados israelíes es el psytrance. Bueno, me encanta remixar psicodelia y supremacismo, ¿no? ¿Has escuchado mi nuevo tema? Se llama Free Your Mind, but not Palestine. Lo curioso es que en la cultura psytrance suele darse un mensaje de unidad, paz y amor universal. Pero detrás de la neutralidad apolítica de algunos eventos, lo que hay es un buen blanqueo del sionismo. ¡Eleva tu frecuencia! ¡No hay fronteras! Excepto las que pongo yo entre los palestinos y sus casas robadas. Oye, ¿y si el sionismo realmente es colonialismo y racismo? ¡No te oigo! ¡Cállate! Según el etnógrafo Arun Saldana, la espiritualidad y el hedonismo del psytrance no se oponen al militarismo de Israel, sino que forman una articulación de su propio tejido colonial. Por eso crecen los llamados a descolonizar esta escena musical. ¿O llevaba tanto tiempo esperando este festival? ¿Se me prometió hace 3000 años? Pero claro, la insistencia de los palestinos de no desaparecer del mapa lleva décadas estresando a los pobres israelíes. Un primer auge de la presencia israelí en estas raves se dio en Goa, India, tras la primera intifada. Hoy decenas de miles de exsoldados siguen yendo a varios puntos de la India a ponerse ciegos de LSD. Yo tuve una visión del amor universal, ¿no? ¡Wow! Y vi que llega justo hasta donde me sale a mí del rifle. Quizás esta despolitización, esta voluntad de desconectarse de la realidad, es la que llevó a que el festival Tribe of Nova se organizase a 5 kilómetros de una cárcel al aire libre llamada Gaza. Después de la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre, decía un superviviente: en estas fiestas pensamos que somos uno. Han muerto gente y debemos continuar con el legado de amor y paz que nos dejaron. Somos el ejército de la paz. ¿Y tú? ¿Te encontraste con soldados israelíes de fiesta?
This land is Palestine, not Israel. Y el mapa aquí, el mapa de Palestina, eso es Palestina, Free Palestine, from the river. El otro día un cuate, una muchacha en Alemania ha gritado en la calle from the river to the sea, desde el río hasta el mar, y la querían llevar presa. Hello, ya no hay libertad de expresión en Europa, en la Unión Europea. ¡Ay, esos cuates que nos daban lecciones de democracia! ¿Se acuerdan? Sí, ustedes tienen que respetar los derechos humanos, las libertades, la democracia. ¡Qué barbaridad! Estos son los valores sagrados de Occidente. ¿Cómo van a saltárselos? ¿Cómo los van a violar? Ustedes no son una democracia, ustedes son un Estado fallido. ¿Qué les pasa? Nos cansamos de escuchar esos discursos desde la Unión Europea, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora parece que para ellos no aplica. Antes vamos a escuchar a uno de los nuestros. Uno de noi en italiano, uno de los nuestros, uno de noi, camarada, combatiente, partisano, Lewis Hamilton, uno de noi, el campeón de la Fórmula 1, el inglés Lewis Hamilton, muy activo en la lucha antirracista y también muy activo, como no puede ser, porque sionismo es colonialismo, sionismo es racismo, no tiene nada que ver con antisemitismo. Somos antisionistas porque el sionismo es una ideología de ultraderecha supremacista y es sinónimo de colonialismo y de racismo. Entonces el gran capo, el gran chofer de la Fórmula 1, el compañero afro-británico Lewis Hamilton, estuvo de visita en Jordania, donde se colabora y puso platita, porque esto es poniendo tu silencio es complicidad. Lewis Hamilton no se queda callado, Lewis Hamilton está con Palestina. Gaza. He was injured in 30th of June this year. He presented to us in late August. He had the bullet wound for 2 months. Wow. It's been an incredible honor to see this action in person. This is humanity at its best, and we need to do everything we can to support it. 42 millones de followers, de seguidores tiene en Instagram, en Insta. 42 millones. Qué grande Lewis Hamilton. Aquí una pintada, un graffiti en las paredes, una de las pocas que queda piedra sobre piedra en la franja de Gaza. Gaza is ours and we will not leave ever, never in the life. Gaza es nuestra y no nos iremos jamás, no la dejaremos. La tierra de los antepasados, la Palestina histórica. Lo que sí se han llevado y lo que sí ha salido de la franja de Gaza son piedras. Piedras de esa destrucción masiva, sistemática, piedras que antes servían para atacar a los tanques de la ocupación en la primera y en la segunda intifada. Intifada significa levantamiento en árabe. Ahora esas piedras son símbolos solidarios, internacionalistas, de resistencia y han llegado incluso a América Latina. Piedras palestinas de resistencia que han llegado a Santiago de Chile, al fútbol, al club palestino. La piedra, el olivo, el aceite, la aceituna, el tomillo, símbolos, el satar, símbolos todos, gastronomía, cultura, resistencia, el rico patrimonio cultural, arqueológico del pueblo palestino no podrá nunca ser borrado de la faz de la tierra. Un pueblo que no olvida es un pueblo que resiste. Esta es la historia de cómo un fragmento de Gaza, rescatado de una casa bombardeada, logró salir de las ruinas y viajar más de 13.000 kilómetros hasta Santiago de Chile.
طبعا احنا لا نعلم هذا البيت الناس مين اصحابه لكن الله اعلم الناس نجوا من القصف ام لم ينجوا. هل هم تحت الأنقاض؟ هل هم شهداء؟ El destino de estos fragmentos, convertirse en un testimonio tangible de dos historias, la del Club Deportivo Palestino y la de la propia devastación que ha vivido en la franja. This is Dr. Mohammed Tahir. I'm now in Amman and I've managed to take this piece of rock outside of Gaza and it's going to make a journey all the way to the Palestino Football Club in Chile. Este proyecto se llama Fragmentos de Resistencia, entonces nosotros dijimos, el equipo palestino puede ser la plataforma perfecta, hagámoslo pasar por toda Sudamérica, con todos los equipos que ellos vayan a jugar, que les entreguen un trozo de Palestina. Desde que decidieron llevar adelante la idea, comenzó un proceso largo y complejo. En medio del genocidio israelí contra Gaza, las comunicaciones eran difíciles y muchas personas tenían miedo de involucrarse. Después de varios intentos, dieron con el doctor palestino Anas Mohamed, quien se convirtió en una pieza clave para que el proyecto pudiera concretarse. De su casa, bombardeada, su casa destruida, sacó este fragmento y empezó el proceso para enviarlo a Chile. Assalamu alaikum everyone. Now I will give Dr. Tahir our jewelry. Yes, I can confirm I've received this very precious stone. Once we arrive in America, I will hand it over to Raul from Palestino. Tino, Tino! Palestino! Tino, Tino! Palestino! El doctor Mohamed Tahir, quien recogió el escombro, es un neurocirujano británico de origen iraquí que trabajó como voluntario en Gaza. Desde Gaza viajó con la piedra hasta Londres, donde logró entregársela a un miembro de la comunidad palestina en Chile, que finalmente la llevó a Santiago. De que no se supiera que era un fragmento de la franja de Gaza, nosotros tuvimos que disfrazar, por así decirlo, este material como un material para hacer joyería, bisutería. El fragmento fue recibido por Ahmad, un palestino que se encargó de enviar esta pieza a Raúl y su equipo en Chile, quienes comenzaron a trabajar de inmediato. We are in London. This is the jewel, and I'm handing it over to our brother Ahmed. Con el primer partido de Palestino en la Copa Sudamericana como fecha límite, avanzaron rápido y así, en solo 2 semanas, lograron convertir el fragmento en un banderín que acompañó al equipo en la cancha. Mira, este es el banderín ya completo. Este es el primero que se entregó en el primer partido. Aquí está el fragmento y además tenemos la posibilidad de escanearlo con el teléfono y que te diga las coordenadas de dónde viene este fragmento y todo. Desde el equipo se preguntaban qué más se podía lograr con este proyecto. En esa búsqueda conocieron a la ONG Rebuild Gaza 24, que se dedica a construir pozos de agua potable. Así nació una segunda iniciativa, pequeños llaveros con fragmentos de la piedra original que se entregan a cambio de donaciones para financiar estos pozos. Los fragmentos de Gaza ahora viajan lejos de su tierra, incrustados en banderines, llaveros y manos que no olvidan. De una casa destruida nacieron más de 200 piezas que hoy cruzan fronteras, recordando que la resistencia también puede tener forma de piedra. Las piedras siempre han sido símbolo de resistencia y lo sabremos nosotros. Algún día viviremos lo suficiente para entender a las montañas y hablar con las piedras. Mira qué plano más lindo con nuestra super cámara. Aquí estamos. Hayaya Palestina, Hayaya Palestina. Ya, ahora sí, volvemos. Nos vamos de Chile a Deutschland, a Alemania. Lo que les comentaba en la editorial. A una muchacha casi la detienen por gritar desde el río hasta el mar. ¡Qué linda es la democracia en Alemania! ¡Qué linda es la democracia en la Unión Europea! ¡Viva la libertad de expresión! Siempre y cuando no digas algo que a mí me molesta. Why? Say the river sentence, please. I didn't Don't say it. I just say from the river, but not from the river, please. You said that 2 times. Please stop it. Otherwise, we have to arrest you again. Berlín, Alemania. Una manifestación pro-palestina. Una activista intenta decir una simple frase. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Pero no llega a terminarla. Un policía se lo impide. Porque la libertad de expresión en Europa termina donde empieza el sionismo. Este vídeo parece anecdótico, pero es el resumen perfecto del momento histórico que vivimos. Y algún día se exhibirá en museos junto a otros vídeos de represión de las fuerzas policiales europeas hacia sus ciudadanos por oponerse públicamente a un genocidio. Como hoy se exhiben en los museos imágenes de Rosa Parks o Nelson Mandela.
Personas que sabían que estaban en el lado correcto de la historia, pero que aún así fueron discriminadas, perseguidas o encarceladas. Hoy los gobiernos occidentales censuran consignas y golpean a quien defiende la vida a través de sus fuerzas de represión. Mañana dirán que no sabían lo que pasaba, pero claro que lo sabían, porque lo estamos viendo en directo. La memoria empieza aquí. Hoy, ¿de qué lado quieres estar en esta historia? ¿De qué lado quieres estar en esta historia? Del lado correcto siempre, ayer, hoy, mañana, siempre con Palestina. Me robaste el agua, te apoderaste de mi tierra. Ay, quemaste mis árboles de olivo, destruiste mi casa, encarcelaste a mi padre, a mi madre, asesinaste a mis hijos, a mis sobrinos, bombardeaste absolutamente todo. Nos estás matando de hambre, nos humillas a todos y el terrorista soy yo si intento defenderme. ¿Los terroristas son los palestinos o son los que están cometiendo un genocidio? En esta Junta de Paz, Board of Peace, que está tratando de montar Donald Trump para reconstruir la franja de Gaza sin palestinos, le han ofrecido un puesto a Javier Gerardo Milei. El puestito en ese consejo de administración, board, junta, es un término empresarial, es cuando se reúnen una serie de socios y se reúnen en un consejo de administración, eso es una junta, y para estar sentado en una junta tienes que poner platita, tienes que ser socio de esa sociedad anónima, de ese club privado, y Donald Trump ha pedido 1.000 millones por cabeza, 1.000 millones de dólares, si te quieres sentar en esa Junta de Paz que va a reconstruir la franja de Gaza sin los palestinos. ¿Milei tiene 1.000 millones? No, no tiene, ¿no? Nica, no tiene 1.000 millones. ¿Pero qué tiene? Tiene Patagonia, tiene el Atlántico Sur, tiene mucha riqueza en la Patagonia, en Tierra del Fuego, y tiene el puerto de Ushuaia. Ushuaia antiguamente era conocido como el puerto del fin del mundo. Ushuaia es la moneda de cambio que ha ofrecido Milei para sentarse con Donald Trump en esa Junta de Paz para Gaza. Pregunta retórica. ¿Que si Milei puede haber ofrecido el puerto de Ushuaia a Estados Unidos por un puesto en la Junta de Paz para Gaza? A ver, primero recordemos que no hablamos de un puerto cualquiera, es la puerta de entrada a la Antártida y un activo geopolítico clave. Según informes sin confirmar que circularon en medios nacionales e internacionales, el gobierno de Javier Milei habría ofrecido el puerto de Ushuaia a Estados Unidos a cambio de obtener una membresía permanente en la Junta de Paz para Gaza impulsada por Donald Trump. Más allá de que estos reportes sean o no ciertos, justo el día antes de encontrarse con Trump en el foro de Davos, Milei intervino el puerto de Ushuaia. O sea, le sacó al gobierno provincial de Tierra del Fuego el control de sus operaciones e ingresos. El Ejecutivo habló de irregularidades, la oposición lo niega. También unos días antes, congresistas de Estados Unidos, miembros de la Comisión de Energía y Comercio, llegaron a Ushuaia en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense. La Embajada de Estados Unidos confirmó reuniones para tratar, entre otros temas, minerales críticos, permisos ambientales y seguridad estratégica. Washington viene mostrando interés en el puerto desde hace varios años. De hecho, entre 2024 y 2025, jefes del Comando Sur visitaron Ushuaia. Milei anunció una base naval integrada con Estados Unidos y habilitó por decreto el ingreso de tropas estadounidenses. Y es que, como decía, no es un lugar cualquiera. Estados Unidos tiene un interés estratégico por este espacio donde China también ha buscado posicionarse, con acuerdos de cooperación económica y turismo en años anteriores. Para la oposición no es una simple casualidad. Sostienen que la intervención del puerto allanó el camino para concesiones estratégicas a Washington, en línea con el posicionamiento político de Milei con Trump. ¿Y a vos, te parece que el puerto de Ushuaia valdría un puesto en la Junta de Paz? A mí me parece que no, pero para el ego y para el narcisista de Javier Gerardo Milei está dispuesto a vender a su madre, a su padre, con los que no se lleva bien, por cierto, y absolutamente a todos con tal de ser cuate y estar bien con el emperador de color naranja. La historia siempre recordará cómo el pueblo le falló, el mundo le falló al pueblo palestino. Vamos a ver ahora un reportaje lindo de 12 minutitos, cómo se está vendiendo la tierra palestina en los Estados Unidos.
Wars in general are actually very good for the economy, not during, but after. Mientras los ataques en Gaza continúan, Israel expande sus asentamientos ilegales a un ritmo récord y empresas inmobiliarias buscan compradores en el extranjero. Prices in Israel for the first time have gone down slightly, and it's a great time to buy. AJ Plus ha obtenido grabaciones de varios eventos inmobiliarios que presentan franquicias de Keller Williams, una de las agencias inmobiliarias más grandes de Estados Unidos, que ha incluido asentamientos ilegales en su sitio web de Israel. That land does not belong to them. It belongs to Palestinian families that's been there for generations. When Israel is dropping bombs on the children of Gaza, maybe that's not the right time to promote West Bank settlement real estate. Estamos en Teaneck, Nueva Jersey, donde una comunidad judía ortodoxa moderna muy unida se enfrenta a activistas pro-palestinos que dicen que la ciudad se ha convertido en un canal para la venta de tierras palestinas ocupadas y el acoso antiárabe, y que muchos de sus propios líderes electos son quienes lo fomentan. Ma'am, what are you doing to ensure Muslim, Arab, and Jewish residents feel safe in this community? Ahora, algunos residentes quieren respuestas de los políticos más poderosos del estado, quienes dicen que están desafiando la propia postura de Estados Unidos, que los asentamientos israelíes son ilegítimos. Hi, Representative Gottheimer. Why are you allowing events that are illegal under international law to happen in this town, Congressman? Teaneck, Nueva Jersey está ubicado justo afuera de la ciudad de Nueva York. Es conocido por ser racialmente diverso y por su numerosa población judía. You know that I'm a church music director? Yes. Yeah, it's every Jewish parent's dream job for their Jewish son to become a church music director. That's a stupid joke. Él es Rich Siegel, residente de Teaneck. Se hizo viral en internet después de pedir al consejo municipal que cerrara un evento inmobiliario. What this real estate event is going to do is it's going to fan the flames. If it goes forward, there will be a demonstration. I know there's going to be a demonstration because I'm going to organize it. Pero los manifestantes pro-Palestina han enfrentado un gran rechazo, especialmente por protestar frente a las sinagogas, donde ocurren la mayoría de estos eventos inmobiliarios. This is the issue of the Jewish link that came out right after that. And you can see the headline is Hate March Through Teaneck. Look at this, pro-Palestinian mob. The word mob, can you imagine anything more incendiary? And it's in print here. Look at this. They have events here to promote settlement expansion. Why are we out there? To hate Jews? Or are we out there because Israel's ruthlessly murdered over 32,000 people? And they're selling West Bank settlement homes directly to Jews here in New Jersey while this genocide is going on. Entonces, ¿por qué son un problema los asentamientos? Porque son comunidades exclusivamente judías construidas en tierra palestina robada y son ilegales bajo el derecho internacional. En pocas palabras, eso significa Predominantly, the real estate that's being sold is redlined real estate. It's for sale for Jews only. Un prominente rabino de Teaneck aparece en folletos inmobiliarios promocionando su comunidad exclusivamente judía, en un pueblo exclusivamente judío, e invita a otros de Estados Unidos a unirse a él. This is the synagogue right over here. That's been hosting the real estate sales event. Algunos residentes palestinos locales y aliados hacen caravanas de autos para manifestarse en contra de estos eventos. Pidieron no ser identificados por las represalias del público. Generations of our family members have lived there, and now they're going to be kicked out by some guy from Rhode Island or Staten Island, whatever his name is. And they're doing it openly too. They're advertising it in newspapers, online, Instagram, everywhere. Una compañía publicó una imagen anunciando un asentamiento de preventa en una zona de Gaza visiblemente devastada por la guerra, llamándolo una broma. Pero las exposiciones inmobiliarias israelíes son algo muy real. Allí los agentes buscan compradores de países como Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica. En Teaneck se han hecho durante casi 20 años. Simply 20, 30, 40 cars driving by the town, that alone is driving them nuts. You get people from all walks of faith, all religions, all races. You know, they say we're the violent ones, we're the ones citing hate crimes. We're just driving through town peacefully, and this is how we get attacked. That was a perfect example. I hear my neighbors saying that they're afraid. Afraid of who? I'm afraid. I'm afraid to leave my home. I'm afraid to go to the store down the road because they're threatening me. Ella es Rim Fakri. Su hija adolescente Mariam y su mejor amiga Amar organizaron una protesta para pedir un alto al fuego en Gaza.
En respuesta, adultos de la ciudad hicieron una gran contramanifestación, incluyendo a esta mujer, la concejala municipal Hillary Goldberg, que fue vista durante la protesta filmando a los menores de edad. El ex concejal Kate Kaplan estaba a su lado. Poco después, las chicas comenzaron a recibir amenazas de muerte. That's a really hard message to listen to. Yeah. Like, I woke up to this voicemail and it was just really upsetting. It's a weird dynamic to have, to know that, like, the town council and, like, the people who run the town are the ones pulling it apart, and we're the ones getting blamed for it. La ciudad incluso involucró a un congresista. Él es el demócrata Josh Gottheimer. Es firmemente pro-Israel y recibe algunas de las donaciones pro-Israel más grandes del Congreso. Llamó antisemita a la protesta de las chicas y desencadenó una investigación por parte del Departamento de Educación. All I want to tell him is leave my daughter's name out of your mouth. Do not talk about my child that way. And our council people who decide that they also are threatened by high school children. What is this? El defensor pro-palestino Adam Weissman dice que la gente está usando el antisemitismo como arma. As a Jewish member of this community, it is vital to challenge this falsehood that speaking up for Palestinian human rights is anti-Semitic. This argument is used cynically, it's used in bad faith. Members of this community brag about coming back from freeing Gaza from Hamas. Synagogues knit hats for members of the IDF. This community makes major contributions to political action committees supporting Israel. We have politicians who again and again seem utterly beholden to the Zionist bloc in this community. Y que usan su poder y plataformas para difamar las voces pro-palestinas, explica Adam. En particular, las concejalas municipales como Hillary Goldberg, que atacó la protesta de Mariam y Amara. Hi, Ms. Goldberg. Angie from AJ Plus. Can I give you an interview, please? Can we talk? Ma'am, what are you doing to ensure Muslim, Arab, and Jewish residents feel safe in this community? They say you failed to protect them. Why does someone from New Jersey have more of a right to purchase property in the West Bank than Palestinians? It's my right to be here. You're an elected politician and you should be able to answer questions. It's your role as an elected official to answer questions. Fortunately, the building is closed until the meeting starts. So guys, if you guys don't mind, thank you. Well, I am just so honored to be able to give you guys a Zionist tour of Teaneck, New Jersey. Antes de seguir adelante, pongámonos de acuerdo en una definición. El sionismo es un movimiento nacionalista para crear un Estado judío en territorio palestino. Now, growing up Jewish and Zionist, I heard the expression redemption of the land a lot. And it sounds like a really good thing. We're redeeming the land by settling Jews there. But what does redemption of the land really mean? Kicking everybody else off, Muslims, Christians, and anybody else off the land and making it an exclusively Jewish land. Rich fue sionista durante la mayor parte de su vida, pero señala un momento crucial en 2004, cuando leyó sobre la Nakba, la catástrofe por primera vez. Zionists. They made 750,000 people homeless in 1948 and many more in 1967, and it's been a program of ethnic cleansing for 75 years. Y Rich dice que Teaneck está continuando ese legado a través de estos eventos inmobiliarios. Una compañía que visitó la ciudad se llama My Home in Israel. Mi casa en Israel. Tenía múltiples anuncios de asentamientos en su sitio web. También notamos que varias franquicias de Keller Williams también aparecen en estos eventos inmobiliarios. Y cuando visitamos el sitio web de Keller Williams Israel, encontramos propiedades en venta en un asentamiento ilegal. Ahora miren estas agencias. Home in Israel, desarrollada por Keller Williams. Este es el propietario de Home in Israel, Julián Shapiro. Visité su sitio web para solicitar una copia de la guía de compra para extranjeros, pero después de enviar mi apellido, que es Nazar, recibí una extraña respuesta. So what I got back was an email from Julian Shapiro, and the email just says, "This is a Muslim, warmest." Estas son las imágenes exclusivas de un evento inmobiliario que se hizo en línea después de las protestas en su contra. Right now, prices have gone down slightly, but that's already even before the war because interest rates have gone up. As the war continues, I think the war is finishing up in Gaza. God willing, the north is a separate question. Las fuentes con las que hablamos dijeron que las personas fueron examinadas y se les pidió que nombraran a su rabino y sinagoga como prueba para la entrada.
Algunos no pudieron entrar. Esto podría considerarse ilegal, pero Estados Unidos tiene lagunas legales que a veces hacen excepciones para lugares de culto. We have seen again and again the use of synagogues as a shield for these discriminatory events. El otro escudo son los políticos poderosos, como el representante Gottheimer, que asistía a un evento de recaudación de fondos para su campaña de reelección en el pueblo de al lado. We are driving up to the site of the fundraiser this morning to see if we can ask Representative Gottheimer some questions. Hi, Representative Gottheimer. Hi, I'm Angie from Al Jazeera. Can I ask you a few questions? Hey guys, can you do me a favor? Congressman, can we just ask you a few questions? Why are you allowing events that are illegal under international law to happen in this town? Congressman. Hi, good. Este es el alcalde de Englewood, Michael Wilds, y también es el abogado del hijo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Can we help you? Yeah, I'm Angie with Al Jazeera News. Very nice to meet you. Lovely to meet you as well, but try to be a little more calm. I heard that there was somebody screaming at the congressman. It wasn't you, right? I was just asking him a question. Am I up above the decibels of the sidewalk? No, it's okay. There's no enforcement of decibels. Noise ordinance wasn't violated. Morning, Josh. How are you? I'll ask if he wants to. Thank you so much. Unos minutos después apareció un vehículo de la policía. El congresista no accedió a una entrevista ni respondió a nuestras preguntas de seguimiento por correo electrónico. Decididos a obtener algún tipo de respuesta de los funcionarios, decidimos presentarnos en una reunión pública en su lugar. Came here tonight in good faith after multiple requests for an interview with Hillary Goldberg to ask questions that give her an opportunity to explain her side of the story. What are you doing to ensure the safety of Muslim, Arab, and Jewish residents who've told us you're failing to protect them? Todavía no hemos recibido una respuesta de Hillary Goldberg u de otros concejales municipales. They're trying really hard, but we're not going to stop because nothing they can put us through here is comparable to what's going on with our brothers and sisters back over there. The fight has just started for us, whether it's the occupation locally in Teaneck, which is Zionist-run government, and the occupation in Gaza, which has got to end at the end of the day. The idea that Jews can be safe by isolating ourselves, by ethnically cleansing another community and claiming a land of our own is a fantasy. It hasn't worked, it never will work. I mean, to me, the greatest possibility for Jewish safety lies in solidarity. It lies in creating a world where we stand up for each other, where when one community is attacked, we all rally in defense of that community. And this is where bad journalism belongs. AJ Plus se puso en contacto con Julian Shapiro, el propietario de My Home in Israel, para conocer su opinión sobre esta historia. No respondió. También nos pusimos en contacto con Keller Williams USA para obtener su opinión. No respondieron. El fiscal general de Nueva Jersey inició una investigación sobre 2 personas en relación con My Home in Israel. Terrible este documental de los chicos mexicanos de A+J, buenísimo. ¿Por qué no responden a esas preguntas? Porque hay una complicidad de los Estados Unidos sionistas de Norteamérica con el ente colonial Estado terrorista de Israel. Son socios cómplices de este genocidio. Están aliados para expandir el mapa del Gran Israel a costa de los pueblos árabes libres que han poblado el Oriente Medio y que han vivido en paz. Eso es lo peor de todo. Durante siglos ha habido tolerancia, ha habido paz, ha habido convivencia democrática, pacífica, armónica entre los pueblos árabes y el pueblo judío en Oriente Medio, hasta que se creó el sionismo. Esto ha sido un especial Free Palestine, esto ha sido un especial No dejemos de hablar de Palestina. El silencio es complicidad. Nos vamos a ir hablando de sionismo y de racismo con un reportaje también que te va a dejar así, con los ojos abiertos. ¿Neonazis latinos? ¿Neonazis latinos? El nacionalsocialismo o nazismo es un movimiento fascista originado a inicios del siglo XX que promueve la idea de la pureza de la raza aria alemana. Tras la Segunda Guerra Mundial, el nazismo acabó, pero décadas después surgieron movimientos neonazis en toda Europa y Estados Unidos, que proclaman la supremacía blanca. Por ejemplo, en diciembre de 2025, en España, se desmanteló el grupo neonazi terrorista y supremacista blanco Die Base, que se preparaba para una guerra racial en su región. Visto así, uno pensaría que en una región como América Latina, que se jacta de ser mestiza,
el neonazismo no tendría lugar, ¿no? Pero actualmente hay varios movimientos en países como México, Brasil, Argentina, Chile y Perú, entre otros, que simpatizan con el nazismo y el fascismo. ¿Cómo es posible esto? Existen movimientos nazi en América Latina, sin lugar a dudas, pero paradójicamente renuncian a cierta racionalidad. El gran error de la academia es que nosotros buscamos entender ciertas racionalidades o causalidades en el proceso. No puedes ser pobre y votar por tus opresores. No puedes ser prieto y a la vez tener una visión casi nazi. ¿Por qué no? Antes de tacharlos de ignorantes o llamarlos morenazis, es importante conocer el contexto del resurgimiento de estos movimientos. En primer lugar, está el avance de la derecha a nivel internacional y el coqueteo de algunas de estas propuestas políticas con algunas ideas del nazismo y el fascismo. Pero de esto hablaremos más adelante. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. También está la llamada crisis de las democracias liberales, o sea, el fracaso de las alternativas democráticas. En pocas palabras, las nuevas generaciones están hartas de votar y no ver resultados. México está en decadencia. Es una frase que yo creo que mucha gente va a estar de acuerdo con ella, ¿no? Y ellos dicen, bueno, el problema de México es que hubieron ideas que llegaron a contaminar nuestra pureza perfecta, ¿no? Del pasado precolombino que tuvimos, y llegan, contaminan y destruyen esto. Pero un momento, ¿cómo? ¿Que no el supremacismo solo puede ser blanco o ario? Tanto Humberto Yáñez como Valentín Palomé hablaron de Unión Azteca, una organización que promueve el supremacismo étnico, hablando del glorioso pasado de los aztecas en el territorio que hoy se conoce como México. Siempre que tú veas un movimiento fascista, va a tratar de regresar a algo. Todos los movimientos fascistas tienen su base en algo que pasó y que fue maravilloso. Esto no quiere decir que todos los neonazis mexicanos, por ejemplo, piensen así. Algunos ligados a movimientos de derecha y sinarquistas simpatizan con el supremacismo blanco a pesar de ser personas morenas o racializadas. Esto parece contradictorio, ¿no? Por ejemplo, en el grupo, específicamente el grupo en el que yo estuve trabajando, ellos reivindicaban el imperio azteca, ¿no? Entonces, ahí no hay contradicción, ¿no? En otros sí existe esa contradicción o deciden ignorarla o deciden como jugarle a decir, no, pues es que sabes que yo tengo un abuelo que era alemán, ¿no? Entonces, o sea, sí soy moreno, pero pues sí tengo un genio, ¿no? Para ambos entrevistados, aunque algunos movimientos son tachados de neonazis en Latinoamérica, en realidad se apegan más al fascismo, que es una ideología que de cierta manera inspiró al nazismo, pero que tuvo su mayor auge en Europa a inicios del siglo XX y se consolidó en Italia con Benito Mussolini en esa época. En muy resumidos términos, el fascismo es un movimiento que buscaba la consolidación de un estado totalitario controlado por militares para transformar o regenerar a una nación o una raza en un gran imperio expansionista. Para investigadores como Valentín Palomé, el crecimiento del nazismo, del fascismo y este tipo de ideologías autoritarias y racistas está relacionado con momentos de crisis económica e inflación. A inicios del siglo XX en Alemania, la situación económica era complicada, así que el nazismo alemán buscó un enemigo común a quien culpar: los judíos. Hay una cosa muy interesante que tiene el nazifascismo, y en América Latina no es excepción, que no hay que entenderlo, creo yo, en términos de dimensiones políticas e ideológicas, hay que entenderlo en términos casi estéticos, porque te ofrecen una épica, te construyen un enemigo muy claro. Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que ellos suman la presidencia con lo que tienen, con lo bueno. Este mundo maniqueo de buenos y malos, blancos y negros, legales e ilegales, es una particularidad de las ideologías fascistas, pues evita complejidades, como menciona Palomé. Eres chairo, se acabó. El comunista, se acabó. Esta simplificación de la que habla Valentín Palomé es la que nos suena tanto en el panorama político actual. El zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Lo cierto es que, aunque actualmente utilizamos el término fascista o nazi para insultar a políticos con ideas autoritarias, no se podría decir que algunos de los actuales movimientos de extrema derecha en Latinoamérica son nazis o fascistas, pero sí que han tomado algunas ideas de estos movimientos. En otras palabras, no soy fascista, pero mi praxis es fascista. Existen antecedentes del nazismo desde la década de 1940 en países como México, Argentina, Bolivia y Perú. Pero para Humberto Yáñez, los movimientos actuales están más relacionados con la llamada manósfera, o sea, los machos alfa y los incels o célibes involuntarios, y otras manifestaciones ligadas a la extrema derecha en Internet. Por otro lado, aunque académicos y políticos de la extrema derecha como Axel Kaiser se han esforzado por relacionar al socialismo y al comunismo con el nacionalsocialismo, lo cierto es que el nazismo y el fascismo iban en contra del socialismo marxista, aunque también contra el capitalismo liberal, por lo que es complicado equipararlos con las ideologías actuales. Milei dice
los nazis eran socialistas. Gran parte de ciertos grupos libertarios en América Latina te dicen los nazis eran socialistas, ergo nosotros somos liberales, no somos nazis. Falso y falsedad absoluta. Capitalismo más violencia, más anticomunismo, tenemos fascismo. Pero, para Humberto Yáñez, no hay que subestimar a estos grupos por creer que sus simpatizantes son locos o tontos. Es importante tomar en cuenta que son personas que pueden lograr un cambio político y que, en momentos de hartazgo y crisis, pueden articularse y crecer. Tú dime el país que quieras ahorita del norte global y te digo, o sea, que tienen un problema con una derecha que es más fuerte de lo que debería porque no la tomaron en cuenta.